esta nueva instancia de capacitación, poder encontrarnos y compartir experiencias que enriquecen nuestras prácticas áulicas. En primer lugar, quiero expresar que el gobierno de la provincia de Formosa ha instalado en el seno de la comunidad 3 ejes estructurantes referidos a la educación. El primero de ellos tiene que ver con la concepción de la educación como una cuestión de Estado, el segundo, con la consideración de la educación como una herramienta de cambio para la dignificación del hombre. El tercer eje plantea el fundamento para la formación de un nuevo hombre capaz de desarrollarse integralmente en su propia tierra, afianzando la identidad del ser formoseño y revalorizando su cultura. Partiendo de estos ejes, en nombre de quienes integramos la agrupación DEVOS, docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios, y del Instituto Pedagógico Justicia Social, quiero darles la bienvenida. Bueno, de nuevo, colegas, disculpen los problemas técnicos que estamos teniendo. Parece que la internet cayó un momento en Piraneo, no sé si fue en la ciudad de Formosa. Volvemos a comenzar. Primero, bienvenida a este tercer seminario organizado por la agrupación DEWOS, que está basado en algunos ejes estructurantes del modelo de provincia, del modelo formoseño. En nombre de la agrupación DEWOS quiero darles la bienvenida a este tercer seminario y también en nombre del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social a este seminario al cual denominamos Identidad Formoseña cimentada en los hitos históricos. Este seminario está destinado a docentes de todos los niveles del sistema educativo de la Delegación Zonal Pirané y estudiantes de profesorados y tecnicaturas del último año de la carrera. En este primer encuentro, la temática se centrará en el ser formoseño y la disertación estará a cargo de los profesores Raúl Urbina y Jorge Casal, Íntegro Pedagógico Provincial Justicia Social. Antes de iniciar nuestra jornada de trabajo, queremos agradecer al gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gilden Fran, al señor vicegobernador de la provincia, doctor Eber Wilson Solís, y al rector del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, doctor Orlando Aguirre, quienes con su predisposición y apoyo han hecho posible que este seminario se concrete. También deseamos agradecer por su presencia en esta jornada a la señora delegada zonal del Ministerio de Cultura y Educación, la profesora Esther Gladys González, a la señora presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Pirané, doctora Jessica Palacios, al concejal profesor Jorge López, y en representación del concejal Héctor Galeano, a la profesora Marina Maciel, al director del Hospital Distrital Pirané, doctor Jorge Herrera, a la encargada de la Oficina de Registro Civil de las Personas de la Ciudad de Pirané, a la contadora Nadia Pino, y en representación de la Unidad Regional 2, la presencia del comisario inspector Luis Hidala. De Formosa, la profesora Esther Gladys González, quien nos dirigirá algunas palabras. Muy buenos días a todos y a todos. Un agradecimiento especial a las autoridades que hoy nos acompañan. Esto es una acción más del gobierno de la provincia de Formosa a través del señor gobernador, el doctor Gilden Fran, gestión del señor vicegobernador, el doctor Eber Wilson Solís. Un agradecimiento especial, quien siempre está con... Es una acción entre el Ministerio de Educación, a través del doctor Marcelo Alberto Zorrilla, el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, a través del rector, el doctor Raúl Orlando Aguirre, la Delegación Zonal Pirané y la agrupación DEUS, docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios, quienes a través de esta iniciativa se realiza el tercer seminario denominado Identidad Formoseña cimentada en los hitos históricos, las diferentes modalidades del sistema educativo a los estudiantes del cuarto año del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Pirané. Sí, una vez más, se evidencia un Estado provincial presente
que la educación es el nuevo rostro de la justicia social. Este seminario es el tercero que se está realizando a través de esta agrupación DEUS. Servirá para fortalecer la formación profesional de cada uno de los docentes y también la formación y adoctrinamiento político, ya que la política educativa a esta agrupación, quienes han tenido esta hermosa iniciativa para que los docentes sigan validar en esta pandemia. Ustedes saben, de acuerdo al Consejo de Asistencia Integral, no podemos reunirnos en forma presencial, pero sí, esta modalidad a través de la virtualidad es algo que estamos transitando, que nos vamos amigando con la tecnología y que gracias a ellos podemos seguir, como dije, También quiero agradecer a los capacitadores del Instituto Pedagógico Provincial, quienes van a tener a cargo este tercer seminario. Nuevamente, agradecer a todos, gracias por la presencia del Honorable Consejo Deliberante, la doctora Jessica Palacio, al director del Hospital Distrital Pirané, doctor Jorge Andrés Herrera, al comisario inspector, don Luis Irala, a la jefa del Registro Civil, la contadora Nadia Palacio, al concejal, el señor Héctor Galeano, compañero, al profesor Jorge López, compañero, y demás integrantes de esta agrupación. Muchísimas gracias. Todos unidos, organizados y solidarios, vamos a salir de esta pandemia y seguramente, próximamente, vamos a estar realizando estas capacitaciones en forma presencial. También no quiero dejar pasar a los docentes que están ahora conectados, que hagan esta campaña de difusión próximamente. El martes 29 y el miércoles 30 vamos a tener en Pirané otra campaña de vacunación, comprendida entre las clases 1967, 1987 y hasta 1997, perdón. Esto se va a realizar en 16 unidades educativas, dependientes de la de Zonal Pirané. Aquí van a ser sedes de esta campaña de vacunación la EPES número 44, la EPEP número 36, el Centro de Cultura y Deportes. También colonias aledañas, en la EPEP número 87 de Montelindo, la EPEP número 117 de Pilaga Tercero, la EPEP número 174 del Corralito, la EPEP número 444 del Palmar, EPEP número 304 de Loma Cenés, el anexo de la EPEP número 84 de la Disciplina, Palo Santo, en la EPEP número 35, 517, la EPEP número 60 de Estero Grande o Estero Patiño, la EPEP número 15 del Progreso, EPEP número 247 de Los Matacos. Así que, por favor, a los docentes voluntarios, el compromiso, la solidaridad, para que ese día estén presentes y colaborando con nuestros adultos. Muchísimas gracias a todos y exitosa jornada. Muy buenos días a todos. Gracias a Dios podemos conectarnos, espero que me estén escuchando. Me gustaría que me hagan una señita si es que me están escuchando de manera perfecta. Ustedes saben que esto de la virtualidad es un aprendizaje, es un construir y desconstruir constantemente. Nosotros los docentes que estamos acostumbrados a la presencialidad, hoy estamos aprendiendo a trabajar con esto de lo que es la tecnología, o por lo menos en mi caso, no sé si es el caso de ustedes también. Comparto las expresiones de todos los docentes, colegas que me preceden, en el agradecimiento a todas aquellas autoridades que se encuentran presentes en este encuentro, como si también aquellos colegas y alumnos que nos están escuchando.
No quiero pecar de ser reiterativo en lo que voy a compartir con ustedes ahora, pero quisiera leer algunas apreciaciones de la resolución número 39 /21 del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. Les doy la bienvenida en nombre del rector de nuestra institución, el doctor Orlando Raúl Aguirre. La Ley de Educación Provincial 1613 sostiene uno de sus principios, que la educación en Formosa es esencial en la construcción de la identidad formoseña. En esta etapa de pandemia es necesario fortalecer la identidad de los formoseños, y una de las formas posibles es a través de la consideración y abordaje de los hitos de la historia de Formosa como una oportunidad para acrecentar y comprender lo que sucede en el entorno cercano, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, en cumplimiento del mandato fundacional, organiza el denominado Seminario Identidad Formoseña cimentada en los hitos históricos. Se plantea como objetivo fortalecer en los equipos docentes y directivos la conciencia de la identidad a través del estudio de su pasado como experiencia válida en el presente. Difundir, promover, incentivar la selección y jerarquización de contenidos de Formosa en el currículum institucional y áulico. También valorar la historia local para inculcar un mayor compromiso con la realidad formoseña, desarrollar el compromiso como formoseños para ser protagonistas y referentes activos del modelo formoseño. Voy a compartir ahora cómo es el dispositivo del seminario. Este seminario va a constar de 4 encuentros que se van a desarrollar los días sábados. Hoy vamos a desarrollar la temática identidad y fundamentación de los hitos históricos de la historia local. También el ser formoseño. El sábado 26 de junio se trabajarán contenidos referidos a las temáticas trabajadas en un tráiler preparado por los capacitadores. Antecedentes de la fundación de Formosa, contexto histórico y nacional y regional. El proceso fundacional y la etapa territoriana. Antecedentes inmediatos a la provincialización. Las políticas de confraternidad argentino-paraguayas y su relación con Formosa. En el tercer encuentro se va a volver a retomar en un tráiler lo desarrollado en el segundo encuentro. Pero también se trabajará el proceso de provincialización, contexto nacional y local. La provincialización de Formosa, aspectos sociales y políticos. Por último, en el cuarto encuentro, el modelo formoseño y su contribución a la identidad y al proyecto provincial como herramienta de desarrollo. Una cuestión muy interesante que también quiero compartir porque es de sumo interés para ustedes, porque se refiere a las formas y los criterios de acreditación. El seminario se desarrollará, como dije anteriormente, en 4 encuentros semanales continuos. La evaluación y acreditación del seminario se basa en los siguientes criterios: participación en los encuentros virtuales y sincrónicos mediante Zoom, presentación de un escrito al finalizar el seminario. El nombrado escrito dará cuenta de los ejes abordados en cada encuentro y una reflexión sobre la experiencia vivida. Será remitido en un plazo de 7 días y podrá ir construyéndose a lo largo del seminario con el apoyo de la bibliografía que se sugiere o se va a sugerir en los diferentes encuentros. Creo que lo que acabo de leer va a permitir más o menos orientarlos en qué consiste el seminario y cuáles son los requisitos para poder acreditar el encuentro y, por supuesto, recibir el puntaje correspondiente.
Bien, vamos a dar comienzo, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, justamente la temática que nos convoca hoy es hablar un poquito sobre la identidad. La verdad que cuando me propusieron el tema, me empecé a preguntar si estaría a la altura de poder desarrollar la temática de la identidad y sobre todo la identidad del ser formoseño. Qué responsabilidad tener que trabajar sobre esta cuestión. Y en ese sentido, intenté abordar el tema desde diferentes miradas, desde diferentes ciencias y disciplinas, tratar de compartir con ustedes algunas impresiones sobre la identidad. Y en este sentido trabajé algunas cuestiones relacionadas con la filosofía, con diferentes ciencias, con antropología, pero tampoco no es la idea de profundizar sobre otras cuestiones. Introduciendo el término identidad en un principio como disparador, quisiera compartir esta imagen, no sé si ustedes pueden apreciar. Una pregunta que estoy casi seguro que cuando nosotros fuimos niños o jóvenes, nuestros padres nos la formularon. ¿Qué quieres cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quizás una pregunta que para nosotros y a nuestra edad no tenía un sentido, pero si nosotros nos ponemos a mirar, hay una palabra que encierra un sentido filosófico, que es el ser. El ser. ¿Qué es el ser? Y en esa búsqueda de una explicación de qué es el ser, estamos introduciendo el término identidad. ¿Sí? La idea justamente de esta presentación es dejarle algunos interrogantes que no intentemos responder hoy, sino que intentemos responder en todo este seminario. ¿Se puede definir qué es la identidad? ¿Se puede definir qué es la identidad? ¿Se puede definir o contestar la pregunta de quién soy? Desde una mirada esencialista, parecería como que tendría que preguntarme o tratar de encontrar en mi interior algo que está y que tengo que descubrir quién soy. Pero por otra parte, también intentaremos respondernos en estos encuentros quiénes somos. ¿Quiénes somos en conjunto? También me preguntaba quién estoy siendo. Y dejo allí abierta la posibilidad de que nos empecemos a pensar de que esta identidad, como rasgos propios de una persona o de un grupo sociocultural que se identifica como tal, se encuentra en una constante construcción. Y yo introduje una palabra, una construcción en esa respuesta de quiénes somos, de una construcción cultural. Y como la cultura tiene una característica fundamental, que es su dinamismo, ya Heráclito de Éfeso decía: nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río, para poder de alguna manera figurativa describir esa continuidad, ese cambio. Lo mismo pasa con la cultura. Lo mismo pasa con nuestra identidad. ¿Quién estoy siendo? Es decir, que quién estoy siendo me transmite la idea de que constantemente estoy construyendo mi identidad. Pero identidad, justamente, significa
ser idéntico a sí mismo, que cada ente es idéntico a sí mismo. Y cuando hablo de que cada ente es idéntico a sí mismo, estoy abriendo la posibilidad de que podamos reconocer una identidad necesaria y una entidad contingente. La entidad contingente es aquella que hoy está siendo, pero dejará de ser. Es decir, que estamos construyendo a lo largo de toda nuestra historicidad, estamos construyendo nuestra identidad. Y la entidad necesaria es aquella que es decir, la que está en acto. También vamos a tratar de respondernos con los expositores que me acompañan hoy, una pregunta que nos toca en lo profundo del corazón. ¿Qué es el ser formoseño en realidad? ¿O qué es estar siendo formoseño? En ese sentido, también queremos dialogar en este encuentro de cómo construimos esa identidad. De hecho, ya estamos dando por sentado de que la identidad se construye. ¿Cómo construimos? Y la identidad, según algunos autores, sostienen que la identidad se va construyendo a partir de determinados componentes propios, pero también ajenos. Es decir, cuando yo digo lo propio, estoy diciendo que el yo tiene la necesidad de reconocerse como a sí mismo. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Yo soy Raúl. Desde la esencia soy Raúl. Desprendiéndome de aquellos elementos accidentales como por ejemplo la ropa. Yo me quito la ropa y sigo siendo Raúl. Ahora bien, pero ¿quién soy para los otros? Y ahí me estoy refiriendo a la identidad social y cultural. ¿Cómo me están viendo en este momento ustedes? Cuando estoy hablando de ese quién soy y quiénes somos, la existencia de la identidad individual da sentido a la existencia de la identidad social y cultural. No tiene sentido si yo no encuentro esa vinculación entre ese yo y los otros que comparten elementos objetivos y subjetivos. Y cuando hablo de elementos objetivos, estoy hablando de la historia, estoy hablando de las costumbres, estoy hablando de los bailes típicos, de las comidas, propias, en este caso, del formoseño. Pero hay una cuestión muy importante que tenemos que destacar cuando hablamos del elemento subjetivo, que va tomado de la mano de los elementos objetivos que acabo de mencionar, porque es una construcción. Y ahora voy a dar un ejemplo. Ese elemento subjetivo es el sentimiento de pertenencia que tengo a este lugar y en el aquí y ahora, en este caso, ese sentimiento de pertenencia que tengo en Formosa, lo que yo siento como formoseño internamente. Pero como dijimos anteriormente, la identidad es una construcción. Y acá voy al ejemplo. En toda nuestra escolaridad, sobre todo en los primeros años de nuestra escolaridad, nuestras seños, ¿sí? O por lo menos en mi época fue así, nos hacía hacer algunos trabajos utilizando recortes, pedacitos de papel celeste y blanco que pegábamos para manejar nuestra motricidad, ¿sí? Pegábamos de una manera muy particular y creábamos de esa manera
por ejemplo, la bandera argentina. Íbamos construyendo ese sentimiento a la argentinidad. Y de la misma manera, tenemos la obligación como docentes formoseños de ir construyendo la identidad del formoseño. Por eso, no tenemos que tener miedo de incorporar los contenidos locales en nuestros programas, en nuestro currículum. El desarrollo de estos contenidos van a contribuir justamente nuestra identidad. Aquí comparto algunas imágenes de lo que estaba diciendo, ¿sí? Esto de la construcción, de las costumbres. Ahora bien, me pregunto esa necesidad de ese yo que se reconoce a sí mismo y en esa relación con el nosotros. ¿No será que estamos hablando de dos caras de la misma moneda que se transforma en patrimonio colectivo? ¿O puede ser que este yo, que comparte esta sociedad con otros yo, que ni siquiera se conocen entre sí? Yo, por ejemplo, cuando se abrió hoy la pantalla y empecé a mirar los rostros de las personas que están presentes, reconocí algunos compañeros de universidad, compañeros de la docencia, compañeros que nos vimos en algún momento en capacitaciones, pero a otros tantos no los conocía. A esos otros yo no los conocía personalmente, pero en esa construcción de la identidad del ser formoseño, los presentes nos consideramos formoseños. ¿Pero por qué nos consideramos formoseños? Porque en conjunto hemos creado un sistema de signos y símbolos que nos une. Benedict Anderson decía o sostenía que la identidad se va construyendo en el nosotros, que crean este sistema de símbolos que ni siquiera entre ellos toman contacto o se conocen, pero toman para sí como patrimonio social y cultural estos sistemas de signos y símbolos. Aquí en la imagen estoy mostrando, por ejemplo, algunos acontecimientos importantes de nuestra historia local o hitos importantes de nuestra historia local, como lo son, por ejemplo, el proceso fundacional de Formosa, el proceso de provincialización próximo a celebrar, la firma del Acta de Reparación Histórica, el modelo formoseño. Es decir, estos hitos significativos son los que nos amalgaman, ¿sí? Son los que nos unen, son los que nos hacen formoseños. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la historia en este proceso de construcción de la identidad? La construcción de la memoria histórica y la identidad muchas veces se presenta como una problemática, como algo muy difícil de poder comprender en algunos casos los diferentes procesos históricos que son analizados por diversos historiadores o autores. Porque sabemos claramente que, como decía Edward Carr, que cuando analizamos un proceso histórico, podemos estar viendo el mismo desfile, pero vemos desfiles diferentes. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros podemos dar validez y confiabilidad a esta narración y renarración de la historia, si es que aquel que la reconstruye los hace posicionados desde una ideología, desde un pensamiento, desde una posición? Ahora bien,
Nosotros estamos convencidos de que en esta creación de sistemas de signos y símbolos, nuestra provincia, nuestra nación en particular, reconoce la existencia de las diferentes vertientes culturales que van haciendo su aporte a nuestra identidad. A manera de ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 75, reconoce a los diferentes grupos o pueblos originarios en el respeto por su identidad, garantizando, por ejemplo, su educación intercultural bilingüe. Nuestra Constitución provincial, ya desde su preámbulo nos va diciendo que Formosa se reconoce como una provincia multiétnica y pluricultural. El artículo 92 de nuestra Constitución también hace referencia al respecto. Pero también, desde 1949, el general Perón, en un encuentro de filosofía, cuando presenta la comunidad organizada, hace referencia a la existencia de una sociedad en donde el individuo necesariamente se desarrolla con el otro. Pero también es necesario destacar que si Formosa se reconoce como una provincia multiétnica y pluricultural, reconociendo el aporte de los diferentes pueblos originarios de nuestra provincia, tenemos a manera de ejemplo la Ley 426 integral del aborigen, que pone en igualdad de dignidad y derechos a los pueblos originarios de la provincia. Y qué más que decir, el modelo formoseño adopta esta idea basado en los postulados del justicialismo, un pensamiento popular, humanista y cristiano. Acá hay algunas cuestiones que quizás en esta exposición, que si bien es cierto, ya me están diciendo que vaya acelerando un poquito, que me gustaría que compartamos nosotros, porque quizás que cuando empiece a exponer, ustedes se sientan identificados. Yo mencioné el aporte cultural de los diferentes pueblos originarios, pero también Formosa, en ese proceso de ocupación territorial, a lo largo de su historia, se fue nutriendo con corrientes colonizadoras. Tal es así que tenemos la corriente, por ejemplo, la corriente guaranítica. Voy a ver si puedo multiplicar un poquito. Ahora sí. Ahí estamos. Es así que tenemos la corriente guaranítica, por ejemplo, que contribuyó a la población, al proceso de ocupación territorial del este formoseño. Tenemos la corriente salteña, ¿sí?, que fue poblando el oeste formoseño, ¿sí? Pero también tenemos la corriente del centro, proveniente de Corrientes, de Buenos Aires, de Santiago del Estero, ¿sí?, que fueron de alguna manera posibilitando el surgimiento de los diferentes pueblos. Y acá hay una cuestión sumamente interesante de destacar, el rol que cumplió el trazado de las vías del ferrocarril, el ramal C25 General Belgrano, que fue contribuyendo al surgimiento de los diferentes pueblos a la vera de la vía. ¿Sí? Y fíjense ustedes, si nosotros nos ponemos a mirar y a recorrer el interior provincial, vamos a ver que prácticamente en la totalidad de los pueblos, muy cercano al casco urbano, tenemos, por ejemplo, el tendido de la vía. Y que también es necesario volver a reactivar el ramal C25 para el desarrollo económico provincial. Y para ir finalizando y dejando una pregunta que quizás con el siguiente expositor y con sus aportes pueda llegar a contribuir a responder. La pregunta justamente es, ¿qué es ser formoseño?
¿qué es ser formoseño desde la historia en sí? ¿Qué es ser formoseño desde la historia? Desde la filosofía, desde el aquí y al ahora. Espero haber estado a la altura de las expectativas de todos ustedes. Sé que hay muchas cosas más para poder compartir sobre esta temática. Sé que hay muchas miradas diferentes desde qué posición voy a analizar lo que es la identidad. Por eso dejo abierta esta pregunta, ¿qué es ser formoseño? Y voy a dar el paso al profesor Jorge Casal, que va a compartir nuestra día de exposición. Muchísimas gracias para todos. Buen día a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Casal. Bueno, después de la exposición muy profunda, sentida, valorada de mi compañero, me toca a mí trabajar la cuestión de esto que es una pregunta profunda también, que es el ser formoseño. Pero nosotros vamos a tratar de mirarlo desde una obra, el cual se denomina El ser formoseño, un cotidiano modo de sentir, querer y hacer. El autor es Rafael Rumić, está editado en el 2007. Lo que podemos decir de esta obra, para lentamente ir entrando en un clima de comprensión de este autor, que la cuestión, aunque es filosófica, y de alguna manera necesitamos tener algunas categorías básicas, se pretende mostrar en una amplitud tal que podamos valorar la obra desde una perspectiva situada de un formoseño. Esta obra, de alguna manera, como dice el autor allá por el 2007, expresa como un elemento de triunfo después de la crisis del 2001 y 2002, en el cual tanto el país como nuestra provincia estaban atravesando por una crisis económica, en donde de alguna manera la sociedad, el conjunto, inclusive muchos de los que están acá me están viendo, sabemos lo que fue ese contexto. De alguna manera el autor plantea que es una obra vigorosa, que se presenta como triunfante de esa situación, y en donde hace una mención concreta del modelo de provincia, en donde tiene en cuenta esta frase, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, como un elemento, como un valor, en el cual unificó a los formoseños de alguna manera para salir adelante, que después el contexto determinaría que hoy somos lo que somos. Ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta de la obra de El ser formoseño del señor Rumić. También decir lo que no es la obra del ser formoseño. No es una descripción de un modo particular que identifique al formoseño. Muchos me han preguntado, inclusive muchos buscan en este autor encontrar la descripción particular de las maneras en que se mueve este formoseño en ciertos contextos, sea este o el pasado, y por qué no prever cómo podríamos ser en el futuro. No es el aporte del señor Rumić, que aunque hay que decirlo, él mismo lo dice ya tanto en su prólogo como en su introducción, de alguna manera es como invitando con este título a leer y a introducirnos una cuestión que es mucho más profunda de lo que uno cree. Es así que en el prólogo aparece esta cuestión de indagar, muy particular de cualquiera o cualquier sujeto que se pregunte por las cosas. Es una cuestión
o una actitud filosófica, indagar, preguntar. Muchas veces uno dice, ¿por qué hay que preguntarse? Porque esto lo que hace es darle una actualización a la persona en su lugar y en su momento. También él habla, en ese prólogo, de reflexionar del ser formoseño a través de varios caminos. Es así, el ser formoseño tiene muchos elementos, no solo filosóficos, sino también históricos, que en este caso lo ha desarrollado de una manera espectacular mi colega Urbina, pero también tiene elementos etnográficos, geográficos, tiene elementos que también podemos decir que son producciones culturales, que invito inclusive a muchos que estén interesados en ahondar en estas cuestiones. El ser formoseño está dirigido justamente para ustedes, y si es de una perspectiva histórica, nos permite, por ejemplo, como una parte productiva de esta idea de periodizar la historia desde una mirada particular. Y dice él también que sin darse cuenta, con todo este gran elemento, fue construyendo un camino sinuoso, zigzagueante, por el cual era complicado avanzar. Es decir, desde el vamos, el autor ya no está planteando que su obra, de alguna manera, nos está diciendo que va a generar en el que lo va a leer una perspectiva para, de alguna manera, hacer que esto se transforme, como decíamos por ahí. A ver, ¿dónde? Me piden que, como igual que el profesor Urbina, también me cuesta manejar un poquito la tecnología. A ver. Si me van ayudando un poquito. Así, disculpen. Bien, mientras que seguimos estas cuestiones tecnológicas, y decía, y hacíamos una introducción propiamente hablando del autor, del señor Rumi, con el respeto que se merece, por cierto, la cuestión es que todos juntos podamos aprender, podamos formarnos y podamos hablar nada más y nada menos que de una apreciación de un formoseño sobre Formosa. No estamos hablando de autores de otros lugares. Entonces decía él, sin darme cuenta estaba construyendo un camino sinuoso y zigzagueante por el cual era complicado avanzar. Este autor nos está demostrando en su misma obra, y para el lector lo que decía, que de alguna manera el ser formoseño se presenta de una manera dificultosa, pero eso no quiere decir que no lo podamos leer amenamente, yo siempre digo con un tereré a mano o un mate, tranquilo y pausado. Y tratar de ir encontrando a dónde nos quiere llevar el señor Rumi con el ser formoseño, muy importante. A modo de pensamiento que se me ocurría, es como que él se encontró, entendió que es como un monte formoseño, y que de alguna manera quiere indagar, quiere ingresar a ese lugar, pero no sabe cómo. Entonces, podríamos hacer una idea como lentamente meterse, y poder ir como una picada y generando esta cuestión de lentamente hacer camino en donde no hay. Eso sería la cuestión. También tenemos en la parte del libro del ser formoseño una introducción profunda, que creo que es esencial, que cualquiera que lo quiera leer al ser formoseño de Rafael Rumi, ahí está la clave de lo que el autor nos quiere decir. En primer lugar, él nos está diciendo que hay un algo. Ya veremos cómo trabajarlo, digamos, de una perspectiva filosófica. Y ese algo está. Eso es algo que podemos rescatar de su introducción. Otro, que parece ser que a muchos nos interesa el ser formoseño, es decir, parece ser que en cualquier charla, cuando hablemos del ser formoseño, se acercan. ¿Y quiénes se acercan? Aquellos que tienen un sentimiento de apropiación por ese lugar. A ver, ¿de qué vamos a hablar?
También él habla y plantea en eso de observar, y esto que es importante, de observar y pensar Formosa. Observar y pensar Formosa. Y sobre todo, que es para mí también un elemento que quiero compartir, que dice él, romper con la idea de formoseño autómata. ¿Qué significa, o cómo lo plantea él? Este ser, esta persona, este sujeto autómata, que en realidad lo dice, es la idea que otros hicieron sobre nosotros como incapaces de llevar una acción por sí mismos, ni que hablar de pensar por nosotros mismos. Y plantea que el formoseño, por ser autómata, está en una actitud de desidia. ¿Qué quiere decir desidia? De abandono. No me ocupo de mí, por lo tanto no me preocupo del contexto. Menos pensar sobre ese contexto y menos pensar qué yo hago en ese contexto. ¿Sí? Impresión. Esto lo dice en el 2007, nada más y nada menos que Rafael Rumich, hablando de lo nuestro. Y acá viene una autocrítica, porque esto es interesante. ¿Cuál es la autocrítica que se hace el mismo Rafael Rumich en su libro? No estamos ante una obra propiamente filosófica. Y acá viene una contradicción, porque decía recién el profesor Urbina, el formoseño, al parecer, esta obra viene a responder esta cuestión. En realidad, en la filosofía, son las preguntas las que generan la actitud filosófica. Cuando Rumich dice que hay un algo, y se quiere preguntar por ese algo, indagar por ese algo, que está cubierto para descubrirlo, en realidad lo que está diciendo, o lo que está diciendo es, tiene la primera actitud de cualquier persona, primero pensante, segundo lo que llamaría un filósofo, en este lugar. Lo que le podemos criticar, pero él mismo ya lo dice, es que el método al cual quiere lograr hacer entender y hacerse entender qué es el ser, comienza un poco a tener algunas cuestiones que están alejados, como diría cualquier profesor de filosofía. Acá es como que le faltó profundizar desde una perspectiva específicamente ¿cómo es? Filosófica. Pero repito, él lo dice, no es una obra, él lo dice, filosofía pura, es una propuesta totalizadora de muchos aspectos de la realidad, en donde él está observando que hay algo en la historia, hay algo en la cultura, hay algo en la música, hay alguna tradición, y sobre todo estoy yo y están ellos. O sea, hay algo. Eso es ya un valor en sí mismo desde esta observación. Ahora, antes de seguir con la obra del señor Rumich, es importante tratar de tener algunas herramientas que nos permitan, de alguna manera, analizar desde una mirada filosófica el ser, la obra completa del señor Rumich. En este caso, vamos a recurrir a tres autores. Por un lado, vamos a citar a Martin Heidegger, alemán él, importante filósofo del siglo XX. Los invito también a que, aunque estamos hablando de lo nuestro, también conocer el mundo donde estamos insertos, también conocerlo. Interesante. También lo tenemos a René Descartes, pensador del siglo XVI, también lo vamos a ver más adelante, ya en el cierre, para ver la relación en esto de René Descartes y el ser formoseño como obra general. Y por cierto, y casi todo lo que estoy planteando viene de un filósofo argentino que es José Pablo Feynman, en el cual plantea su filosofía aquí ahora, en donde habla siempre de este pensamiento desde un lugar situado, de un lugar concreto, que también lo va a plantear otro filósofo argentino que es Rodolfo Cuyo. Dicho esto, retomamos el tema de Martin Heidegger. ¿En qué relación podemos hacer el ser formoseño de la obra del señor Rumich
con Martin Heidegger. Martin Heidegger se hace esta pregunta: ¿por qué hay algo y no más bien la nada? Esto lo hace ya por la década del 30. Martin Heidegger viene a replantear esta cuestión del ser, partiendo de la nada. Obviamente que la nada nosotros como seres humanos no podemos imaginar. Lo que sí podemos imaginar y podemos pensar, conocer y entender es lo que está, ese algo, que es lo que dijo en la introducción, lo que decía también Rafael Rumi, que hay algo, acá hay algo. Ese algo tiene un ser, ese ser está. Y porque está existe, y porque existe lo puedo comprender, pero necesita que haya alguien que se anime a descubrirlo. Por supuesto que ahí puede haber un error impresionante. ¿Cuál sería el error? Que en esa búsqueda de comprenderlo no lo termine por comprender, o como decía, cuando creyó que lo entendió, se transformó en otra cosa. O mejor dicho, mostró más de lo que era. Esto hace que de una manera genere una angustia, que también es una cualidad de cualquier filósofo. Es decir, de una pregunta atreverse a dedicarle gran parte de su existencia, de su tiempo, que es otra cuestión que también trabaja Heidegger, el ser y el tiempo. ¿Sí? Hay muchas preguntas existencialistas de Heidegger, que después Heidegger se va a replantear y se va a reformular haciendo otras ideas superadoras inclusive. Por eso también es complicado entender a Heidegger, pero no es acá la cuestión de hacer un pensamiento profundo, sino solo ver cómo lo podemos comprender. Y quiero aprovechar acá, porque Martin Heidegger fue nada más y nada menos invitado al Congreso Nacional de Filosofía a fines de marzo y terminando el 9 de abril de ese año, en 1949, organizado por el entonces Juan Domingo Perón, o el gobierno de Juan Domingo Perón, en donde Heidegger envía una carta diciendo que no puede asistir, pero él comparte ese congreso y sostiene la importancia del mismo. Y en ese congreso es donde se presenta la comunidad organizada, que es la síntesis por excelencia del pensamiento peronista, y donde el mismo Perón lo expresa. Comunidad organizada en donde el centro obviamente va por la justicia social, haciendo una particularidad única para ese tiempo, que es entender que solamente esa justicia social, donde prima la idea de la humanidad, y donde prima la idea de lo mejor de la especie humana, tiene que estar de una manera conducido, digamos, por una idea de ética política, pero entendido como un elemento que están intrínsecamente unidos. No como venía tiempos atrás, donde la política analizaba solamente un aspecto, el poder, y donde la ética solamente quedaba reducido a una cuestión académica, básicamente para ambientes intelectuales, que se dedicaban a analizar. La comunidad organizada, de alguna manera, viene a invitar y a proponer lo mejor del hombre, integrando esta idea de la política con la ética, es decir, no hay política sin principio, no hay principio sin política. Y este poder no está librado al azar, sino de alguna manera conducido, guiado, por estos valores, estos principios que están de alguna manera en la ética. Esto que lo decimos, y acá también permítame, tiene que ver con lo que el rector Orlando Aguirre nos propuso al equipo del IPP, trabajar justamente el pensamiento peronista, y en el cual el conjunto del equipo disciplinar, en este diálogo, en estas reflexiones desde nuestro contexto, aportamos una producción de lo que entendíamos o de lo que creíamos, porque es así, de lo que creíamos en este contexto, en este momento, en este tiempo, sobre lo que puede la comunidad organizada ofrecer, no solo a Formosa, porque también tuvo cierta aceptación positiva en lo que es a nivel nacional, que también de alguna manera, así como el caso de Rumi, vemos que el formoseño, cuando se generan oportunidades y tiene todos los elementos, de alguna manera puede generar algo propio, pero también compartirlo con el otro, como el otro comparte con nosotros, como el caso que estaba diciendo ahora de Heidegger, como el caso ahora de René Descartes, obviamente pertenecen a la idea de Europa. Por eso el ser formoseño nos opone y nunca se opuso
las cuestiones de otros lugares, como decía, lo ajeno, sino que lo integra, lo adapta, lo reelabora, lo reinterpreta, lo reconstruye y lo actualiza en su contexto, en su momento y en su percepción. ¿Puede haber error? Siempre. Cuento que Heidegger ni uno de ellos son unas personas perfectas, sino perfectibles, al menos en sus obras. ¿Sí? Dicho esto, entonces tenemos para entender esta relación. Ahora podemos entender ahora sí podemos entender cuándo Rafael Rumich en su libro lo divide como en dos partes bien clarísimas. Por un lado tiene la Sofía, y por otro lado tiene este Arandú Viracocha. Cuando él plantea esta cuestión del Sofía, ahí él hace como una historia de la filosofía. ¿Qué significa esta historia de la filosofía? Significa que primero reconoce, ya lo habla en la introducción, reconoce que los que lo pensaron, los que los vieron, los que se inquietaron por el ser, comenzó para él, y este es un aporte también original, comenzó con los chinos, allá en la cultura oriental, con esta idea del Taos. Esto es lo que él agrega, que es algo que actualmente se está hablando mucho en los ámbitos filosóficos, sobre todo, incluir la cultura y el pensamiento oriental, que está como muy apagado, sobre todo acá en Argentina, y ni que hablar en Formosa, que solamente reproducimos el modelo netamente occidental resumido en el continente europeo. Ahora bien, después de esto, ya empieza a hablar del ser en un contexto de lo que es la idea clásica, estamos hablando de Grecia, ya ahí plantea todo esto que de alguna manera se complica, se hace denso. Yo invito a que ahí tenemos que tener unas categorías mínimas para poder comprenderlo al señor Rumich, que también nos está demostrando que el señor Rumich tiene ideas clarificadas, él, de lo que es el ser, y lo quiere reflejar en este libro, pero hay que decir honestamente que necesitamos tener una idea trabajada sobre filosofía. En mi caso particular, que alguna vez tuve la oportunidad de enseñar introducción a la filosofía, de alguna manera cuando lo leía decía que como tenía que leerlo 2 o 3 veces para comprenderlo. Pero ¿cómo lo podemos resumir básicamente? Que él plantea en esa filosofía que hay un ser, y que desde casi 2500 años aproximadamente, la cultura occidental, centrada en la europea, clásica, edad media, moderna y contemporánea, se han preocupado y ocupado de entenderlo, y han escrito cientos de libros, todos ellos desde una mirada distinta, queriendo darle una fortaleza a esta idea. Entonces, en ese camino está Heidegger, inclusive rescata por ahí el ser formoseño esta idea de la idea de un ser como magma, es decir, como un ser que se está moviendo, como un ser que se está haciendo, como un ser que, aunque lo conoces, aunque está de alguna manera se está reelaborando con el devenir. Eso sería la parte de Sofía. Después hace como un corte y habla de una parte que lo llama Arandú Viracocha. Acá vamos a ver todo el aporte, como vamos a decir, propio, original. Acá se sitúa en el continente americano, en ese contexto en donde están los pueblos originarios, en donde él dice, ahí está lo original, ahí está lo propio. ¿Quién dice esto? Nada más que Kusch, que dice que hay que observar y estar. No sé si les pasó a ustedes, me pasó a mí cuando estudiaba filosofía alguna vez, y estábamos escuchando justamente historia clásica, todo lo que es la historia de la filosofía clásica, Platón, Aristóteles y un montón más, todos los dilemas y todos los conflictos que hay, y teníamos al lado el tereré. Y entre nosotros íbamos aprendiendo un montón de contenidos, de conceptos, de definiciones, inclusive debatíamos, hasta que alguien dijo, discúlpame, ¿te diste cuenta que sabemos mucho de allá, pero no sabemos de dónde viene la hierba, por qué tomamos un tereré, por qué somos así, por qué tenemos una forma tan particular de ser? Nadie habló de nosotros. Claro, nosotros lo hablábamos, pero no lo transformamos en una escritura. Entonces ahí viene esta cuestión de que lo que pasa muchas veces. Lejos no vamos, y siendo que, como lo decía el mismo Rumich, acá hay mucho por hacer, o mucho por acá está el algo. Repito, yo tomo elementos de otros lugares, no está en oposición, tan solo que estamos utilizando autores de otros lugares, dejamos al lado el caso argentino, que es el caso Feynman, pero estamos hablando de un formoseño, que intenta, que indaga, que se animó, que se atrevió. Eso es lo importante.
En este de Arandú Viracocha es la cuestión de la cultura guaraní, por un lado, y por otro lado la cuestión de esta influencia incaica. Mirá hasta dónde se remonta Rumi, mucho más allá de la fundación de Formosa, que para nosotros es importantísimo, pero él lo que quiere hacer es, de alguna manera, este es un estudio ya desde la etnografía, de reconstruir a partir de que esos pueblos que no tienen escritura, y partiendo de observación antropológica que es nueva, es muy nueva. Todo esto confluye en un lugar. ¿Cuál es un lugar? Un lugar concreto, geográfico, un espacio, dice él. ¿Cuál sería? Formosa. Esto es lo que va dando forma a lo que después, ya vamos a ver lo que dice el capítulo 7. O sea, hay un lugar, hay un espacio, pero también hay un tiempo, es decir, ¿cuándo aparece ese tiempo? Y esto lo dice todo en Arandú Viracocha, donde plantea esta cuestión de la llegada de los primeros habitantes, que son los pueblos originarios, pero no es uno, son el conjunto. Él lo plantea no como un individuo y después dos, tres, no. Siempre grupos, a tal forma de conformar esto que llamamos etnias o naciones, como también fueron conocidos. Como yo lo defino, o como yo lo planteo, esta llanura, este horizonte verde, de alguna manera une, amalgama, concepto que quiere decir con elementos contradictorios, pero que de alguna manera en esa contradicción se encuentran y aparecen elementos que pueden surgir y da una originalidad que para el que lo observa es único, no hay otro lugar. Eso ya lo dice Rumi, tomando nada más y nada menos en esa Arandú Viracocha, en esta cuestión del estar, por ejemplo, en la otra era el ser, acá el estar. Y plantea que si está en un espacio, y hay ese algo, y está en esto, está siendo. ¿Qué quiere decir está siendo? Se está transformando constantemente. No es un ser estático, tampoco es algo que se observa y nada más, un estar, un ente, sino es algo que amerita ser estudiado, constantemente. Ejemplo, el ser formoseño de Rumi fue hecho en el 2007. Bueno, es momento, sería bueno que alguno que me está escuchando se atreva a hacerse la misma pregunta, dedicarle el tiempo que lo ha dedicado, y desde su percepción situada, buscar interpretar, a ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, el 2021 sobre el ser formoseño? Esto que decía el profesor Vina de la construcción, no se construye en la nada, se construye sobre algo. Primero el espacio. Y el tiempo que de alguna manera, en este caso lo que quiere plantear es el sujeto que da esta idea de pasado, presente y futuro. Entonces, acá ya tenemos esta idea. Y en la segunda parte de Arandú Viracocha, tenemos el capítulo 7, y ahí en ese capítulo 7 él nombra el ser formoseño. Y acá todos vamos directamente a leer ahí, digamos. Acá él nos va a dar la respuesta. Acá vamos a resolver. El que esperaba que va a describir un modo de vivir del formoseño, va a encontrar una decepción porque no es, ya lo decía en la introducción, pero acá lo va a afirmar en el capítulo 7. Y aquel que es un filósofo estudioso, que por ahí le puede cuestionar los métodos, no la pregunta, recuerden, la pregunta sí es de un filósofo, y la angustia que se refleja y que uno puede captar cuando lo lee, es propio de la filosofía. Eso es indudable. Pero también nos invita, o aquel filósofo propiamente invita a que lo reelabore, porque no reinterprete, y de alguna manera lo sistematice aún mejor. Porque el autor invita a eso. Eso habla de la humildad, de una cualidad, vamos a decir, después del formoseño, ¿sí? Humildad que viene de la palabra humus, que es de alguna manera que después viene, que tiene una relación con la humanidad, que tiene que ver con ceniza, que es nada más y nada menos que es reconocer lo que podés y lo que no podés. Humildad no es esconder tus habilidades o capacidades. En este caso, el señor Rumi es humilde, muestra sus capacidades y sus limitaciones. Y eso nos deja, y me deja, y nos ofrece que sea tan ameno, tan formoseño, que no estemos en una postura de soberbia y mostrando una verdad, no, mejor dicho, no estamos mostrando la verdad, sino una perspectiva, quizás de esa verdad, que en este contexto fortalece esto que venimos trabajando, la idea de la historicidad por un lado,
la idea de la cultura por otro, ¿por qué no el modelo de provincia, cómo se inserta? ¿Sí? El proyecto político, ni que hablar, y ni que hablar nosotros en un contexto, en un aquí ahora, siendo, no estático. Entonces, en ese capítulo 7 decía ser formoseño, y él dice, acá plantea lo siguiente, habla de pueblo, ecumene y centralidad, pueblo como proyecto histórico, Formosa como Estado provincial, Estado como ente colectivo, dice, el ser provincial de los formoseños, el proyecto provincial y hombre nuevo. Y acá es donde, por eso decía uno, dice, acá voy a encontrar argumentos o elementos que me esa respuesta que decía Urbina. Como yo le decía, eso fue, digamos, el disparador, pero que te absorbe, te lleva la vida entera. Es un desafío, diría José Pablo Feynman, dice, hay que ser héroe para pensar lo propio en el lugar, porque no recurre a lo que ya está, recurre a lo que todavía nadie se atrevió a hacerlo. Entonces es como que queda absorbido, atrapado por su misma pregunta. Y eso es una cualidad filosófica. Podemos discutir un montón de cosas, pero tenemos. Y en ese ser formoseño, él habla de pueblo, ecumene y centralidad. ¿Por qué? Porque toda su obra es repetitiva, esta idea de pueblo y de comunidad. Comunidad que ya tiene una antesala que son las etnias. Y pueblo cita él. Me gustaría ver qué podríamos hablar de pueblo. Y lo cita a Ander Ezequiel, es un argentino también, y este autor argentino dice, no podemos definir pueblo, porque de alguna manera siempre que definimos nos queda como siempre algo por fuera, digamos, no podemos limitar, que es típico de una definición, acortarse bien. Tan solo lo que por ahí podríamos deducir es que hablamos de una horizontalidad en donde conviven, se desarrollan o se integran personas, podríamos decir. Entonces acá, lo dice el mismo Rafael Rumi, recurre a la idea de ecumene. ¿Y qué es ecumene? Capaz que alguno que está en la Iglesia Católica, sobre todo, han escuchado esto del conjunto, reunido en un grupo. Pero un conjunto totalmente, todo distinto, pero reunido por algo que a todo le supera o a todo algo superior le convoca. ¿Sí? Las particularidades existen, están, pero se encuentran en algo, en este caso, ese sería el caso de la Iglesia Católica. Pero acá, lo que quiere plantear este autor de Ecumene, quiere hablar de la comunidad en un sentido muy amplio, tan amplio inclusive como nación, como latinoamericano inclusive, en el sentido de que en esa comunidad hay diversidad y pluralidad. Esto es importante, como lo que decía recién el profesor, sobre una originalidad, un movimiento propio. Somos, de alguna manera, si podemos extraer una pequeña conclusión, somos esta diversidad en una unidad, siendo en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Y que estamos en este lugar, no porque, como amontonado, no hay otro lugar, porque queremos estar y estar con el otro, porque al fin de cuentas quiero estar, pero no con el otro, eso generaría los conflictos que obviamente sabemos que son lo que generan los conflictos en el mundo inclusive. ¿Sí? Entonces este ser formoseño que le decía el capítulo 7, y desarrolla otras cuestiones como Estado, provincia, nación, que no me voy a explayar por una cuestión de respeto, porque otros compañeros más adelante van a hacer hincapié en estas cuestiones, tan solo que él lo plantea como, por ejemplo, la idea de ese modelo, plantea como esa idea perfectible, es que debe ser una idea que tienda a la perfección, y obviamente ese proyecto político que tiene que ser la adecuación del mismo al contexto, está clarísimo. Por eso hay un mensaje muy fuerte, que es político, también en el del señor Rumich. Después ya vamos a explicar qué entiende él, o qué entendemos de lo que él quiere decir por político. Y de alguna manera, acá viene el cierre, digamos. Para mí es una pequeña trampa, yo diría, del autor, porque él nos enganchó con el ser formoseño. O sea,
quiero saber quién es el ser formoseño. Ojo, ella no avisó en la introducción, ya no avisó, ¿sí? Dice que cuando se habla del ser formoseño, se acercan a ver qué va a pasar, ¿sí? Y ahí surge la pregunta filosófica, ¿sí? Entonces las expectativas que uno se va armando, de alguna manera a alguno le desilusiona porque yo esperaba otra cosa, pero tan solo porque de alguna manera fue un gancho, que está bueno, bien formoseño, su mate, pero acá da él la clave. Dice él en una parte, que en realidad, más que hablar del ser formoseño, tenemos que hablar del ser provincial de los formoseños. Él entiende, en el capítulo 7, que de alguna manera en este espacio, en este tiempo, partiendo desde aquellos primeros pobladores originarios que se remontan mucho antes de la fundación de Formosa, muchísimo más, ese conjunto de etnias que interactuaban, inclusive como el Imperio Incaica definió, Chacus o el Chaco, obviamente, eso somos el Chaco Central, y que era como yo le digo, este horizonte verde, en ese lugar ya se conformaban esta idea de cierta unidad que va a ir logrando adquirir forma con todos los hitos que van a ir citando, y de alguna manera se va a quedar en el hito que es la provincialización. ¿Y por qué la provincialización? Porque es el momento, y fíjense cómo todo cierra, es el momento en que aparece un Estado producto del conjunto de la comunidad que son diferentes, pero que se unen porque hay algo superior, que en este caso puede ser, por ejemplo, lo que decía Salemi, buscábamos dignidad, que el conjunto nacional, y por qué no el mundo, sepan que estamos acá, y que somos algo. Primero persona, entonces dignidad, por ejemplo. Entonces en la provincialización vemos este mensaje muy fuerte del señor Rumit, de esta cuestión de plantear que somos nosotros los mismos formoseños, y hablemos de los nacidos y los de corazón, porque no hay que caer en esta idea de los localismos despreciando al otro. ¿Se acuerdan? La identidad, esto de incluir lo ajeno sin despreciar lo nuestro. Y que lo ajeno no sea lo predominante, porque si no sos extraño en tu propio lugar. Por eso hay que pensarlo, por eso hay que debatirlo y actualizarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá está la cuestión. Entonces, más que llamar al libro El ser formoseño, tendríamos que llamarlo El ser provincial de los formoseños. El modo de ser del formoseño. Y uno dice, a ver, ¿cuál es el modo? ¿Qué es? Tomar, un ejemplo le digo, acá esto que uno quiere no escuchar, ¿cómo es el formoseño? ¿Duerme la siesta? ¿Le gusta trabajar? ¿Cómo es? No, la respuesta de él es, el modo del formoseño es, desde la provincialización, es romper con esta idea de la introducción que ya no es más un autómata. Ahora él en conjunto, decide el destino. Obviamente ahí está el Estado, ahí está el gobierno, ahí están sus representantes, pero está la comunidad por encima de todo, el ecumene. Y este ecumene está por encima de todo. Esto es impresionante porque deja claro que el Estado no se sirve de la comunidad, sino que está al servicio. Y el gobernante no está en un ente cerrado al Estado, sino que ese ente que existe, que está, es producto de ese proceso. Y esto es bueno, y espero que lo escuchen con todos mis compañeros, van a ver esa gesta de tantos formoseños que esperaron tanto y que tuvo que ver un contexto nacional favorable, como es el gobierno de Juan Domingo Perón, para que se dé esto de ser provincia. Parece, hoy lo miramos, nada. Inclusive muchos jóvenes quizás ya digan, ¿y cuál? ¿Vieron? Y da lo mismo. No es lo mismo porque estamos siendo nada más y nada menos que soberanos. ¿Sí? Y no hablamos de desentendernos de lo nacional y de lo latinoamericano, como diría Rumit. Es totalmente al contrario. Todo tiende a integrar en Formosa. Es casi como decir que es un lugar de encuentro, sin dejar de lado las tensiones, los conflictos que los hubo, que no hay que dejar de lado porque sería, ¿sí? Pero prima o predomina, según el autor, la esencia de la comunidad como un elemento fuerte. Entonces el tiempo, el espacio están marcando.
Ahora, como una conclusión que podríamos sacar. Podríamos inferir del señor Rumi, de su obra, humildemente lo digo, por favor, como ya lo dijimos, no es una obra puramente filosófica, pero nos invita, esta es la pregunta, sigue, es como que sigue esto, continuará, digamos, ¿no? De alguna puede inferir que en toda su obra, tanto el ser formoseño como el ser provincial, ¿sí? que el ser provincial se integra en este que yo le decía, en este Viracocha, Arandú, en este estar siendo, esta construcción constante, ¿sí? Constante. Podemos desprender lo siguiente. De la obra del ser formoseño decimos que ese ser es real. ¿Por qué? Porque como lo dijo Rumi, hay algo. Y él que sí demuestra que hay un montón de obras, un montón de elementos, un montón de algos que existen, que tienen ser, que están y están siendo. Pero necesitan de cientos de Rumits que se atrevan a plasmar una obra como esta, y obviamente en trabajos como estos que estamos haciendo ahora, debatirlo, pensarlo y preguntarlo. La respuesta quedará en cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que no haya respuestas. ¿Sí? Eso no quiere decir respuesta. Desde el momento en que ya lo pensé, ya es parte mía, y esto me apropio y me hace parte del lugar. Ya no soy ajeno en mi propio lugar, y no soy ajeno a mi propio existir. Decimos que el ser formoseño es un ser y estar. Ese ser está en la Sofía, y ese estar está en el Arandú Viracocha, y que dice él que convergen en un estar siendo. Y eso es una novedad, es decir, en el formoseño, en el ser formoseño, este cotidiano modo de decir, de sentir, querer y hacer, que fíjense que es mucho más complejo, es constantemente esta construcción, esto de colocar ladrillo tras ladrillo. No termina con lo que estamos exponiendo, ni termina acá, continúa. ¿Por qué decimos político? Porque toda la obra del ser formoseño expresa una idea política. Porque, por ejemplo, la provincialización está en ese camino. Pero recuerden, es producto de una comunidad y la suma de esas comunidades, de ese ecumenio. Y acá el concepto de político lo vamos a utilizar desde la siguiente perspectiva. No desde la idea del partido, que es lo que tradicionalmente uno acostumbra a hacer la idea del político, y es una idea más simple. Cuando hacemos tampoco estamos hablando de la idea de la concepción política de Aristóteles, que plantea el bien común. Acá lo que vamos a ir a una idea de política como el diálogo, el uso de la palabra. Algunos autores hablan que tiene una connotación que como que la política tuvo una raíz como de la lucha, de la guerra, sí, pero era de la fuerza, quien era más violento. Y parece ser que con el tiempo en la cultura griega se transforma esa lucha en una lucha verbal, que quiero decir que no todo estaba permitido, de ahí que estaban formados y buscaban argumentar lo mejor posible para convencer. Entonces, la idea política del ser formoseño, el señor Rumi, es un político que dialoga, y dialoga no cualquier cosa, está dirigido hacia qué, hacia algo que en este caso es algo más amplio, más profundo, que tiene que ver con ese ecumene, o con esa idea de provincia, y esa provincia en un contexto nacional, o sea, está dirigido, no es juntarse, no es hablar por hablar, ¿se entiende? Plural, porque creo que está clarísimo que no estamos hablando de un ser, sino las diferentes perspectivas y cómo se muestra en la realidad. Hay muchas formas en que el ser se muestra. El señor Rumi se atrevió a mirarlo desde una parte del ser formoseño, desde la provincialización, desde el Estado. Porque habla del Estado, pero un Estado que es producto, como le decía la comunidad. Un Estado que no es visto como un elemento negativo, sino como un elemento integrador, que suma, no que resta, entendiendo todo el proceso que viene de los pueblos originarios hasta el momento de hoy. Así lo ve. Y es el momento de, acá estamos como provincia, acá estoy yo como provincia, y en la provincia están los formoseños. Trascendente, porque de alguna manera está hablando no solamente, hay elementos teológicos en el trabajo del ser formoseño, el Hombre Nuevo, por ejemplo, ¿sí? Que tiene cuestiones de esto de mirar desde la idea católica, por ejemplo.
Pero lo que el señor Rumi nos quiere decir con el hombre nuevo es que tenemos que cambiar la forma de pensar. O sea, tenemos que hacer una revolución del pensamiento. Acuérdense que él habla del autómata. Entonces, el autómata, si ustedes quieren, era cómo nos veían en la época de la territorialidad. Incapaces. Solamente Formosa, o sea, ese lugar allá lejos, es útil, válido, tiene valor por los recursos naturales. Obviamente perdió ese valor cuando estos recursos quedaron totalmente devastados, que es también una forma de recordar, inclusive acá Pirané, recordar el valor que tiene de cuidar y proteger nuestro medio ambiente, nosotros primero, valorar, y que, por ejemplo, ideas como el progreso, por el progreso mismo, terminan después generando desigualdades nunca antes vistas. Acuérdense que Heidegger critica mucho al progreso, inclusive acusa al progreso y al positivismo como ser factores de tremendas guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en especial la Primera, que a él le modificó mucho su pensamiento. De ahí esta idea de existencialista, ¿no? Tanta cultura, tanto conocimiento de esos pueblos que eran vistos como lo máximo, pero se enfrentaron violentamente como nunca nadie lo ha visto, inclusive en la historia humana, y eso que hemos visto imperios, muchos de ellos muy salvajes, pero la magnitud de la crueldad en que los hombres se mataban, como un mensaje de que la especie humana no tiene futuro, se autodestruye, ni que hablar el medio ambiente. Entonces también eso es importante. Ese trascendente quiere decir que va más allá. ¿Sí? Este hombre nuevo tiene que pensar ir más allá. No el hoy, no solamente el hoy, ni que hablar hacia atrás, pensar atrás, está invitando hacia adelante. Por eso vamos con político, que tiene que ver con la cuestión de diálogo, pero proyectado, es decir, hacia algo que sea superador, mantiene la individualidad. Histórico, quedó evidenciado lo que dijo ya el profesor Urbina, que podríamos decir que es un ser que depende, en el contexto en que está y se pregunta el sujeto, tiene una interpretación. Comenzaron con los chinos, comenzaron con los griegos, comenzó en la Edad Media, comenzó moderna. El señor Rumi también lo hace, lo hacemos nosotros conjuntos, y esto sigue. La historia va a terminar el momento en que desde la filosofía no esté más el sujeto que tiene conciencia de su tiempo, que es pasado, presente y futuro. ¿No? Que también es una pregunta que también se hace Heidegger después, si el tiempo también está como aislado del que lo observa. Después, comunidad y organización. Fíjese que acá parece ser que si hay un sociólogo o alguien me va a decir, pero comunidad y social es lo mismo. ¿Por qué no lo incluyó el profesor? Tan solo porque quiero dejar claro que el señor Rumich hace hincapié reiterativamente en este valor de la comunidad. Y como le dije, no es una comunidad de juntarse, de amontonarse, ahí está. Más o menos lo que nos quiere decir es que no es una masa, ni pequeñas masas, es decir, no son reuniones de sujetos sin capacidad de pensar, eso es lo que nos quiere decir. Que a su vez tienen la capacidad de expresar. Y si hay un montón de comunidades, también hay un montón de expresiones, de versos, dice, de maneras plurales y diversas de expresar. Pero hay algo que supera, que convoca. Eso está bueno. No anula la diversidad, sino que la propuesta es tan alta que estos se reúnen. Ese es el caso de la provincialización. No anuló la personalidad de muchos, al contrario, fortaleció. Y obviamente el contexto de Juan Domingo Perón nos benefició. Y organización, entendiendo como, por ejemplo, el elemento más concreto, el capítulo 7º, en donde está el Estado, la comunidad, y desde ahí comenzamos. Acá vemos básicamente una relación con la comunidad organizada, es similar. Y social lo plantea como una relación con el otro. Eso es. No entiende y nunca entendió uno solo, nunca habla de uno, siempre habla de conjunto. ¿Sí? Tampoco habla de un conjunto sin que piense, siempre está pensando. Y cultural, que es la fortaleza, que es lo que presenta básicamente Rumich, que dice que ahí se ve el ser. Quieren ver el ser, no quieren leer este libro, no quieren entrar en dilemas, y se preguntan, ¿dónde está ese algo, ese ser? Ahora mismo, vean un baile, vean a un formoseño cantando, cuando decimos baile, no importa que sea un baile de otro lugar, siempre y cuando sean formoseños, la esencia misma. Ese es el tema. Ni que hablar
ni que hablar de otras manifestaciones o producciones que el IPP, por ejemplo, viene llevando adelante. Y acá lo relacionamos con identidad. Para que haya identidad tiene que haber un ser. La identidad es el sujeto que se pregunta. El ser está antes que el sujeto. Porque hay un ser, hay un sujeto. Y este sujeto existe. Y existe porque hay razón. Y en eso podemos ir relacionando esta idea de lo pluricultural y lo multiétnico, que está en nuestra Constitución. ¿Sí? Y acá cerramos. Más que una osadía provinciana, les parecía una verdadera estulticia que me dedicara a indagar acerca de un inexistente o improbable ser formoseño. Esto está en la introducción. Eso es Rumich, eso es un formoseño que se atreve a pensar, osado. Todo el contexto, todo cuando le dijo, ¿qué le parece si escribo? Le decían, ¿vos estás seguro? Mirá que te puedes complicar, mirá que te puedes confundir, mirá que te puedes perder, mirá que no puede. Pero se animó desde un aquí y desde una ahora, como diría Pablo Feynman. Y acá es donde le cito a René Descartes. ¿Cuál es la relación? Descartes, en el siglo XVI, se animó a cuestionar todo lo establecido, todo lo que era en la Edad Media, todo como verdades en ese caso. Se dijo él, no, esperen un poco, voy a pensar. Se reflexionó y llegó a una argumentación muy conocida que es, pienso luego existo. Este elemento, diría José Pablo Feynman, para el argentino, en aquí ahora, dice él, para mí él es un héroe del pensamiento, porque se atreve a romper a lo que estaba establecido, y a reelaborar y a repensar. Y con él surge el subjetivismo. Esto que hablaba recién Urbina, ¿Yo quién soy? Bueno, comienza con Descartes, que era la modernidad o el pensamiento moderno. Muy bien, en esa sintonía me atrevo a decir que el señor Rumich es un osado. Su obra es el triunfo de la subjetividad, de su yo pienso, pero un yo pienso formoseño, de un lugar situado. Para cerrar, falta poco para la provincialización. Esta obra también, dice el autor, está pensada para los jóvenes, no es para asustarlos, es para invitarlos. Y el autor propone pensar la cultura, no solo como todo lo que aprendemos memorísticamente, o personas cultas que leen mucho, que está bueno, sino que él dice, citándole a Ander Egg otra vez, que él plantea una cultura que crear, o sea, todo para crear. Entonces, en esta provincialización, primero recordar a todos aquellos que nos precedieron y que hoy no están, inclusive algunos, debido a la cuestión de la pandemia, ya están con nosotros, inclusive aprovecho para recordar a un compañero nuestro, Luis, así que siempre en nuestras charlas hablábamos sobre esto. De donde estés, bueno, una fuerza, también invitar a la comunidad que vamos a salir adentro todos juntos, y a los jóvenes, crear cada día más formosa. Ese es el mensaje humilde y que creo que el IPP y todos compartimos. Así que desde ya, muchas gracias y espero no haberlo confundido y bueno, invitar a la lectura. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, queridos colegas y estudiantes de Pirani y Palo Santo, es un placer haber transitado esta jornada de trabajo con ustedes. Queda ahora despedirnos e invitarlos para que el próximo sábado se vuelvan a conectar en el mismo horario de 10 a 12 horas. Esperemos no tener los mismos inconvenientes técnicos que tuvimos hoy. Vamos a tratar de superarlos para la próxima jornada. Y un saludo muy especial para Raúl y para Jorge. Han sido compañeros míos en la facultad, en la carrera de Historia. De ahí nos conocemos. Después trabajamos juntos en el Instituto Pedagógico Provincial también. Un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes, colegas y estudiantes, los esperamos el próximo sábado, en el mismo horario. El link para la reunión se lo estaremos pasando en el transcurso de la semana, como siempre, como lo hemos hecho también en los anteriores cursos, y la temática que vamos a tratar también la pasaremos en los grupos. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.